Existen dos tipos de educación física, la tradicional y la crítica. La educación física tradicional tiene como eje central el análisis y la enseñanza de las técnicas deportivas y los aspectos biomecánicos. La educación física crítica plantea no solo analizar las manifestaciones externas de los movimientos humanos, sino mirar los aspectos comunicativos desde la vivencia y exploración de lo corporal. La praxeología motriz es una ciencia que hace referencia y le da sentido y orden a los procesos comunicativos existentes en el ejercicio físico, de cómo se relacionan y se organizan entre ellos. Parlevas propone que la motricidad humana es esencialmente social y en ella se deben privilegiar las situaciones e interacciones motrices. Las prácticas corporales son la base de la relación que el sujeto actuante establece con otras personas. El objetivo de la praxeología es construir una gramática del juego y del deporte, analizarlos en su estado puro y con independencia de sus participantes, crear un ámbito original de estudio de la ciencia de la acción motriz como una región epistemológica propia, estudiar todas las acciones motrices que emergen de cualquier situación deportiva o lúdica. La acción motriz es la realización de una persona que toma sentido en un contexto, a partir de un conjunto de condiciones que definen objetivos motores. Este proceso es la realización de las conductas motrices que actúan en una situación motriz determinada. La lógica interna son los trazos principales, las características, los rasgos pertinentes de una determinada situación motriz. Esto permite al profesor organizar y mejorar sus contenidos y desarrollar las tareas motrices que mejor convengan a sus intenciones educativas. La sociomotricidad es toda situación que interactuamos motrizmente con otros. Existen tres modelos teóricos para abordar el estudio de la acción motriz. El primero es el modelo estructural sistémico, el cual define los deportes y los juegos como sistemas y redes de interacción, en los cuales está la red de comunicación motriz, la red de interacción de tanteo, el sistema de marcadores, el código gestémico y praxémico, la red de roles y subroles sociomotores. El segundo es el modelo funcional de análisis de la acción del juego, el cual consiste en una serie de parámetros que permiten descubrir la estructura y función de los deportes. En ellos está el espacio, el tiempo, la técnica, la comunicación motriz, la estrategia y las reglas. Y el tercero es el modelo estructural funcional, el cual trata del análisis estructural y consta de dos apartados: elementos estructurales y las reglas. Para entender un poco más a fondo la estructura en la que se sostiene la praxeología, vamos a hacer un ejemplo comparativo con un árbol. Entonces, el árbol hace referente a lo que serían las ciencias del deporte. El concepto de árbol sería el tronco y lo que lo sustenta serían sus raíces. Para el deporte, las ciencias del deporte, el concepto que lo sostiene sería el deporte y lo que lo sustenta sería la praxeología. La extensión serían las ramas en el árbol y en el deporte serían las ciencias aplicadas. Y el resultado, en el caso del árbol, serían los frutos y en las ciencias del deporte serían los ámbitos de aplicación en la enseñanza del movimiento. Parlevas tomó como eje de análisis los juegos y los deportes a los que llamó institucionalizados y no institucionalizados. Los juegos deportivos no institucionalizados son de características libres, reglas no limitadas por una institución, sino que son acordadas por los jugadores. Su carácter es informal y espontáneo.
Los jugadores pueden variar y las medidas del espacio también. Por su parte, los juegos deportivos institucionalizados son, por lo general, de origen inglés. Pertenecen a una federación, confederación o asociación que reglamenta y regula la práctica. Es estandarizada para que se juegue de manera similar en los diferentes lugares geográficos. El juego. El análisis funcional configura la estructura interna de cada juego, concreta en contextos o situaciones prácticas originales. Las soluciones funcionales a los problemas de juego son las respuestas a las posibilidades estructurales o a las necesidades del juego y a las intenciones del jugador. Este comportamiento estratégico del jugador constituye la acción del juego mismo. La acción del juego demanda que el jugador desarrolle sus proyectos en un escenario estructural específico, pasando constantemente de un rol a otro. El rol es asumido por el jugador y adquiere significado en la interacción motriz. El cambio de roles se justifica por el juego. Los jugadores deben aprender a organizar su acción de juego en continua transición de un rol a otro. El tiempo del juego se divide en sincronía externa y diacronía interna. El tiempo externo es la adaptación por parte del jugador al tiempo reglamentario determinado de forma externa y en función del código del juego. El tiempo interno determina la relación entre la secuencia de las acciones del juego. Recordemos que la lógica interna es el sistema de rasgos pertinentes de toda situación motriz, en las cuales podemos encontrar las estructurales y las funcionales. En las estructurales podemos analizar los protagonistas, el espacio y tiempo y los objetos, y en las funcionales los roles, los subroles y la gestualidad. Los universales ludomotores son modelos operativos que representan las estructuras básicas del funcionamiento de todo juego deportivo y que contienen su lógica interna susceptible de los observadores. Estructuras que se pueden observar y desentrañar y mostrar que existen en los juegos y los deportes, expresados en gráficas matrices. El sistema de puntuación se desprende de la materialización de las interacciones de marca en un código descifrable para poder comparar los resultados de los participantes y determinar un ganador. Existen tres tipos de sistema de puntuación: la puntuación límite, el tiempo límite y la puntuación tiempo límite. La primera se refiere a que no tiene un límite de tiempo y sí un marcador. La segunda es la comparación del tiempo al resultado final y la tercera es la puntuación y el tiempo. El concepto de rol es el conjunto de derechos y prohibiciones asociados a los jugadores, es decir, los parámetros que deben seguir en el momento de jugar. Esto los llevará a tener ciertas conductas motrices. El juego está delimitado por un sistema de reglas. El reglamento se encuentra en la cultura del juego y existen tres tipos de reglas: las formales, en las cuales están las dimensiones, los materiales, la puntuación, el número de jugadores y el tiempo de juego; las de desarrollo acción, que son las formas de manipulación, las interacciones y la utilización del espacio; y las morales, que el ejemplo más claro es el fair play. El reglamento en la enseñanza son las condiciones a respetar y los elementos a tener en cuenta para que la acción sea eficaz. Existen dos opciones metodológicas. La primera es transmitir al jugador una serie de pautas de actuación y la segunda es promover que el jugador deduzca pautas de actuación con relación a los medios. En la estructura interna de los deportes podemos encontrar a los protagonistas, en los cuales se puede ver el adversario y el compañero; el espacio, en los cuales estarían las zonas diversas y los subespacios demarcados;
el tiempo, que es configurado por las reglas de juego, los objetos extracorpóreos, que podrían ser cualquier tipo de artefacto, máquina, implementos, incluso animales, el reglamento, que es un estatuto práctico, y la técnica, que es el control y dominio del cuerpo. Un ejemplo claro lo podemos ver en el fútbol, en el cual los protagonistas serían el portero y los jugadores de campo. El espacio sería el campo de juego, una zona cerrada que delimita el fútbol a lo que ya no sería fútbol. El tiempo, que sería las transiciones de ataque a defensa, y los minutos acordados. Los objetos extracorpóreos, que serían el balón de fútbol y las canchas, el reglamento, que está pautado por la IFAB, y la técnica, en la que los jugadores hacen su desmarque, sus desplazamientos, sus tiros, sus pases, sus resgates y el dominio del balón. Es pertinente considerar que una situación de enseñanza es una situación motriz, que debe contener un objetivo y que ha de conseguir unas condiciones determinadas. Las situaciones de enseñanza, como una organización didáctica, se basan en tareas motrices vinculadas a un objetivo que se define en un contexto. Las decisiones en el diseño de una situación de enseñanza son esenciales para que los jugadores puedan progresar. El objetivo es dotar de autonomía a los mismos, que puedan evitar al oponente y buscar espacios libres de juego para su propio progreso y anticiparse al oponente, provocando acciones ineficaces. Ahora aplicaremos la praxeología en las didácticas activas para la enseñanza del movimiento. La educación física debe contribuir al desarrollo de la capacidad expresiva para mejorar la comunicación e interacción entre los alumnos y aportar situaciones didácticas que contribuyan a formar el sentido de pertenencia y a desarrollar prácticas de inclusión. La didáctica de la reflexión nos habla de mejorar desde lo positivo y negativo con una excelente comunicación y que pueda tener en cuenta todos los puntos de vista para el buen progreso después de cierta situación. Luego de realizar las actividades de juego y deportivas y de analizar toda su lógica interna, podemos analizar y reflexionar cada paso y cada movimiento, cada conducta, para poder mirar lo positivo y lo negativo y asimismo poderlo mejorar a futuro. La didáctica de la exploración se basa en que los estudiantes y el profesor se adentren a lo desconocido. Para esto, después de cualquier juego o deporte y después de analizar la lógica interna, se pueden mirar qué tipo de conductas y movimientos no son del uso cotidiano de los jugadores, para así poder intentarlos practicar y poderlos dominar. La didáctica de la mediación es crear un escenario pertinente para que haya paz a través del conocimiento, el diálogo, los valores hacia un cambio cognitivo. Antes de iniciar el juego o el deporte, se debe crear un diálogo para que entre todos se establezcan los parámetros y se expresen todas las ideas, para que no hayan discusiones en su desarrollo y las conductas motrices sean las más apropiadas. La didáctica de la sorpresa es generar un interés a los estudiantes a través de lo innovador y poco creíble.
generando expectativa, interés y motivación. Antes de realizar el juego o deporte, se deben presentar ideas sobre juegos poco usados o deportes, también sobre el invento de un juego entre todos o un invento por parte del profesor. Se deben abordar temáticas que sean del contexto estudiantil para poder generar expectativa e interés, y se debe poner un objetivo claro y que sea de motivación para los jugadores. La didáctica lúdica trata de la creatividad al realizar las propuestas con una lógica y objetivos con el disfrute y el goce. El juego y el deporte deben permitir que el jugador exprese toda su creatividad y que permita un aprendizaje mientras disfruta del movimiento. La didáctica del amor es entender y comprender de manera afectiva con empatía consigo mismo y los demás. Por ende, el deporte y el juego no debe salirse de estos parámetros. Se debe pensar en un juego en el que se puedan posicionar sobre los pies del otro para poderlo entender y comprender en mayor medida.